Egun on guztioi, legealdi honetan udalerriko konpetentziaren barruko etengabeko hobekuntza jarraitu du udalak. Gai horien artean argiztapenera dugu. Benetan arduratzen gaituen gaia. Eta horrek 16.000 inguramenekiko jasangarria eta ekonomikoki zorrotza izan behar duela konbentzituta gaudela asaltzearekin batera, argiztapen publikoaren kudeaketaren erreforma integralaren akzio plan berri bat prestatzera eraman gaitu. 3 konpromezu nagusietan oinarritzen da. Lehenengoa, inguramenekiko konpromezua, gizartearen eskaera da, eta horregatik udaletxetik ere gehiegizko kontsumo elektrikoaren ondorio negatiboak murrizten lagundu nahi da, errekurtsoen arrazoizko erabilpena eginez. Bigarrengo puntua, segurtasun konpromezua. Argiztapen publikoaren instalakuntzak zaintza berezia eskatzen du, segurtasunaren eta herritarren bizi kalitatearen beharrezko osagarria baitira. Argiztapen publiko egoki batek delituekin erlazioan duten ekintzak genero biolentziarekin erlazionatutako delituaren ari naiz pentsatzen gehien bat, ekiditeko puntu beltzak ezabatu eta beste mota batzuetako istripuak, elektrokuzioak eta bar, ekiditeko segurtasun gehitua bermatzen ditu. Konpromezu ekonomikoa. Betidanik esan dugu udala ekonomia zorrotz batengatik ihartua izan behar dela. Eta zentzu horretan, eraginkortasun handiagoa eta udalerriko instalazioen argiztapena eta bar, erabilera egokien arrazionaltasun handiagoa aurrezki ekonomikoaren sinonimo dira. Alkate bezala argi dut 16.000 argiztapen publikoak orain dela urte batzuetatik hutsune asko dituela instalakuntzan zein kudeaketan. Eta horregatik, asteburu honetan etxe ondon gertatutako antzeko egoera tamalgarriak argiztapen publiko gabe igarotako hainbat gau ekidin nahian gestio plan berri batean sartu aurretik gaur egungo sistemaren auditoria bat egin nahi izan dugu. Oraingo egoera zehatza eta etorkizuneko kudeaketa sistemako ereduak markatuko dituen auditoria egin nahi izan dugu. Modu honetara urte askotan zehar egin den lehena izanik ondorengo gaiak landu ditugu. Instalakuntzen inventarioa, kuadro elektrikoen ezaugarri energetikoak, gaur egungo argiztapen sistemaren teknologia, argiztapen mailaren neurketa, eta aurrezteko proposamenak, eta efizien enpresak egin duen ikustapen honen emaitzak, zeintzuk izan diren zehazki azaltzeko ingenieritza enpresako arduraduna den Rafael Soriano dut nire ondoan. Soriano, Buenos días, muchas gracias por la palabra. Nuestro trabajo ha consistido principalmente en realizar un inventario y un análisis del estado actual del alumbrado público. En eso en esa área de alumbrado público hay muchos componentes. Hay un análisis profundo que se ha hecho de los cuadros de mando, del estado de la infraestructura que suministra al alumbrado, del propio estado de las luminarias y de un análisis de iluminancias. Se ha realizado un mapa lumínico en todo el municipio, pues viendo y concluyendo pues cuáles son las zonas más y menos eficientes. Con todo ese análisis y con todos los componentes que componen el alumbrado público, se concluyen unos indicadores que la auditoría ha sido realizada con el protocolo IECI y se cuantifica cuál es el estado, por un lado, de infraestructura, luminarias y de eficiencia energética. Con todo, se hace un plan de actuación. Se hace un plan de actuación donde se proponen unas actuaciones de mejora, tanto de ahorro energético como en adecuación de instalaciones. Es decir, nuestro planteamiento ha sido no solo renovar el alumbrado, sino también adecuar la infraestructura y puesta en el día en cuanto a cumplimiento de normativa de reglamento de baja tensión como de eficiencia energética. En este plan de actuación se ha planteado la renovación del 100% del alumbrado, cuantificando cuál sería la inversión de esa renovación
y una estimación con el análisis también de la facturación del último año de electricidad del alumbrado público, pues cuál sería el retorno estimado de esta inversión. Con todo, pues lo que se plantea es pues un plan de acción que, en función de lo que el ayuntamiento opte con los distintos escenarios o con los distintos instrumentos que hay en el mercado, subvenciones, está el EVE, están las posibilidades de Fondo FEDER y otros tantos, pues lo que se propone es que ese plan de actuación pues acompañar y que nosotros, desde un punto de vista de consultoría, si procede, pues que podamos ayudar a conseguir esos instrumentos financieros. En los estudios que hemos hecho de propuestas hay una inversión donde se acometería la renovación del alumbrado, la adecuación y puesta al día de instalaciones, así como un sistema de telegestión para el control posterior de las instalaciones, sería de unos 464.000 euros. Con un ahorro energético, porque claro, esto se contrasta con el escenario energético que tiene el ayuntamiento, ¿vale? Con el modelo de facturación que tiene, los precios de kilovatio hora que tiene, y el ahorro con las propuestas que hemos planteado podría llegar a un 72%, 72,6% de ahorro en consumo. Para nosotros es un municipio normal. Es decir, las conclusiones comparadas con otros municipios de un perfil similar es habitual. El motivo es que hay un cambio de normativa, aparece en la normativa del Real Decreto de Eficiencia Energética en cuanto a instalaciones de alumbrado exterior, en el 2010, de aplicación 2011, creo que era. Entonces, claro, el alumbrado público, instalaciones recientes del 2007, 2008, previas a ese reglamento, son instalaciones en el concepto de alumbrado público relativamente modernas, pero claro, no cumplen la normativa nueva. Cuando aplicamos los criterios de medición o los criterios de ingeniería a una instalación de reglamento anterior, pues bueno, es normal que las conclusiones pues no sean igual las que se esperaban, ¿no? Sobre todo las que van relacionadas en cuanto a calificación energética, a medición lumínica, ¿vale? En cuanto a infraestructura, pues lo mismo. Los centros de mando suelen ser, en el alumbrado público siempre han sido un poco más descuidados, y en cuanto a luminarias, la evolución tecnológica que ahora mismo hay con el LED es brutal. En estos últimos años ha mejorado mucho la tecnología, se ha consolidado una tecnología que inicialmente pues dio en algunos casos malas experiencias. Pero bueno, ahora mismo se puede abordar inversiones de esta envergadura, pero con unos ratios de ahorro muy interesantes y además con garantías.